a ser tomada en cuenta. No necesariamente todos la estamos midiendo y todos estamos haciendo algo al respecto. Y en ese sentido, les reitero a los que van llegando, pueden interrumpir la sesión a la hora que gusten, pueden hacer una pregunta en el chat, Jorge la va a leer, o igual podemos abrir el micrófono sin problemas. Vamos a empezar con valor. Y para definir valor, quisiera primero definir qué no es valor y que muy continuamente confundimos con valor. De repente dice la empresa, oye, es que incremento mis ingresos, o sea, facturo más, vendo más, eso es valor. No, eso es dinero, eso es lana. Eso es la consecuencia de que yo a un cliente le entrego algo por lo cual él valora y aprecia. Es decir, yo tengo que hacerme 3 preguntas importantes cuando estoy en un proceso de agilidad y es, ¿quién es nuestro cliente? Aquellas personas que estamos en un grupo de trabajo, en una organización y que queremos virarle y cambiar, lo importante es que entienda a qué grupo de personas me dirijo, a qué edad me dirijo, cuáles son los hábitos de mi cliente, cuál es la persona, como dicen los de marketing, cuál es el persona que representa a mi cliente de tal edad a tal edad, con tal nivel educativo, no nivel educativo, grueso de la aprobación. Pero lo más importante después de entender al cliente es, oye, ¿y qué le duele a mi cliente? ¿Verdad? ¿Qué es aquello por lo que mi cliente estuviera dispuesto a hacer una inversión y que yo se lo puedo resolver muy fácilmente? Y entonces viene la pregunta crítica para nosotros como equipo de trabajo, como departamento o como organización. ¿Qué podemos hacer para resolver ese problema mejor que nadie en el mundo? Y aquí, fíjense, voy a retenerme en el mundo. Es importante no limitarte a tu país. Si tú vas a recibir o a resolver un problema, ¿cómo lo resuelves mejor que nadie, ¿no? Y aquí hay muchos ejemplos de aplicaciones mundialmente conocidas. Yo voy a tomar como referencia un Uber, que realmente nos resuelve el problema del transporte de una forma muy sencilla, ¿verdad? Sobre todo el manejo de efectivo, y también nos resuelve los pedidos de entrega a nuestro domicilio de una forma muy sencilla. Entonces, ¿qué sería valor desde este término? Valor sería aquello que mi cliente aprecia y que yo le resuelvo mejor que nadie. Si yo entiendo como empresa eso, no importa, no importa que no sepas cómo. Si tú entiendes eso y sabes que lo vas a resolver mejor que nadie, entonces me lleva a que vas a obtener beneficios de que entiendas el valor. ¿Y qué va a pasar con eso? Como tienes un entendimiento del problema, ¿verdad? Es decir, entiendes el contexto, sabes lo que le duele a tu cliente, sabes lo que quiere resolver, vas a tener una certidumbre. Hay una incertidumbre que no sabes cómo lo vas a resolver, pero como sabes lo que quieres resolver, vas a poder identificar los pasos, las acciones, las puertas que tienes que tocar, las relaciones que tienes que generar, ¿verdad? La estrategia de marketing que tienes que tener, porque vas a entender el valor que quieres vender. Y entonces, ¿qué sucede con el equipo? Como el equipo tiene el contexto y tiene el entendimiento, está enfocado, no divaga, no está tirando dardos a ver cuál pega y cuál no atina. Entonces, tenemos un equipo que se vuelve productivo, que se vuelve centrado, y la otra cosa es, va a ser mucho más fácil identificar el éxito, ¿verdad? Cuando tú llegues a la solución, cuando tú encuentres ese problema y que lo resuelvas mejor que nadie, va a ser mucho más fácil medirlo, entenderlo, incluso pivotearlo. Si de repente el valor que creías no era el que tu cliente estaba esperando, pero esa certidumbre. Y ojo aquí, porque normalmente
las culturas latinas no somos muy buenas definiendo este tipo de cosas. Consideramos pérdida de tiempo dedicarnos a definir y a entender el problema. Entonces, sí es muy, muy importante que cuando estás en un proceso de conversión ágil, verdaderamente, o estás ayudando a un cliente, verdaderamente lo apoyes y lo ayudes a que entienda el valor. Y muchas de las preguntas que vienen a continuación o que me hacen de forma muy frecuente es, y bueno, ¿cómo podemos medir el valor? Hay muchas formas de medirlo. Yo en lo personal, a mí me gusta el Net Promoter Score o NPS, que básicamente es una fórmula ahí medio extraña que es, te suma tus, ¿cómo podemos decir? Tus porristas, que son la gente que del 1 al 10 te da 7, 8, 9, perdón, 8, 9 y 10. Te resta los detractores, que serían los 1, 2 y 3. Y entre los neutros y los positivos te da una especie de fórmula y es, digamos, un indicador muy aceptable. En mis últimas experiencias, medir el índice de satisfacción del cliente, porque es otro nombre que lo puedes tomar, el Net Promoter Score, te ayuda a entender cómo se siente el cliente con tus servicios y si necesitas ajustar algo en el valor que le estás entregando. Obviamente, medir las referencias de clientes, es decir, cuando tu negocio es recomendado, no sé si alguien recuerda cuando empezó a usar Uber, de repente se sintió muy padre, oye, viajé a Ciudad de México y pedí un taxi sin conocer y me sentí seguro, oye, pues lo empiezas a recomendar a amigos, ¿no? Si tienes una forma de medir las referencias, eso es muy, muy importante. Y obviamente después viene lo que les decía, la consecuencia de entregar valor, pues es incrementaron mis ingresos, tengo una mayor venta, el retorno sobre inversión se redujo de 2 años a 1 año. Oye, fíjate que estoy teniendo ahorros porque lo que hice, me di cuenta que mi valor era disminuir tiempo en los procesos. Imaginen, recuerdo el caso de una institución bancaria de Singapur, donde ellos lo que hicieron es, se dieron cuenta qué le molestaba a sus clientes del proceso que tenían y su chamba en agilidad fue hacer una eficiencia de procesos de forma que tenían ahorros de tiempo que el cliente invertía en sus sucursales y por lo tanto encontraron formas más eficientes de hacer una apertura de cuenta o de hacer distintas cosas y automáticamente con eso tuvieron ahorros, ¿no? O como decía ahí, pues el tiempo en la duración de los procesos. No son los únicos, son con algunos que a mí me ha tocado vivir la experiencia y que te ayudan, pero lo más importante, insisto, para mí en estos procesos de agilidad es que el cliente entienda cuál es el valor que quiere entregar. Que el equipo y la organización entiendan cuál es el valor que quieran entregar. ¿Es vender más? Sí, ¿para qué? ¿Para qué quieren vender más? ¿Qué problema le resuelven al cliente? Y si se fijan, cuando tú tratas de aterrizar el valor, estás teniendo uno de los principios de agilidad que se llama centrado en el cliente. Estás enfocado en tu cliente, lo estás escuchando, le estás pidiendo su opinión y estás reaccionando positivamente a ese tipo de interacciones que vas a tener con tu cliente, ¿no? Eso es respecto a la V de valor, que tiene un peso importante y que normalmente en las organizaciones, cuando en mi experiencia personal, cuando me hablan para agilidad, lo primero que piensan es en velocidad, que ahorita vamos a ir a la V de velocidad, pero piensan, oye, es que tengo que hacer las cosas más rápido y tengo que reaccionar más rápido. Pero la realidad es que sí, sí tienes que reaccionar más rápido, pero reaccionar más rápido significa que puedo ocasionar un problema más grande más rápido si no entiendo lo que quiero solucionar. Y de ahí parte de la importancia del valor. Y después del valor tenemos otro V que es importante y es la V de velocidad. Y para mí la velocidad puede tener muchas definiciones. Para mí esta pequeña definición me encanta y es básicamente es qué ancho de banda, qué número de entregables, qué tanto
resultados puede entregar tu equipo en un determinado tiempo. El tiempo puede ser sprint de 2 semanas, sprint de 4 semanas, ¿verdad? Pero básicamente es la capacidad de tus equipos para hacer la entrega. En mi experiencia personal, normalmente las empresas llegan a la agilidad pensando en la velocidad. Y una de las lecciones aprendidas que tengo yo como consultor es que eh, nos vamos todos de bruces con la velocidad. Y entonces intentamos hacer que el equipo sea más veloz y que es importante y es parte de la agilidad. Sin embargo, hay que darle un propósito y ese propósito es el valor y el problema que queremos resolver. Ahora, ¿por qué es importante que yo conozca la velocidad? Y para mí hay seis cosas muy importantes que yo no debo de descuidar y que debo de tomar mucho en cuenta, ¿verdad? Cuando estamos hablando de velocidad. La primera de ellas es dónde estamos parados, ¿verdad? A veces me hablan clientes y me dicen, oye, es que queremos empezar ya el sprint. Y ya hay que, a ver, güey, sí, pero ¿qué vas a medir? Porque una vez que empieces el sprint, ¿qué es lo que te va a indicar? Estoy en el nivel 1 de productividad y quiero llegar al nivel 5 de productividad. O mi equipo produce 5 cosas, pero quiero que produzca 10. Entonces, es muy importante entender que la velocidad nos va a ayudar a entender de dónde parto, porque una vez que entiendo de dónde parto, que es mi baseline, va a ir al segundo punto. ¿Cuáles son los objetivos realistas que te puedes poner? Y aquí me ha pasado en mis consultorías que de repente dicen, oye Manuel, es que yo he leído casos de crecimiento del 600%, güey, y yo quiero lograr el 600%. Y no está mal. Me parece algo muy loable. Pero la pregunta es, ¿quieres lograr el 600% y el índice de productividad de tu equipo está en -5? Pues a lo mejor te va a llevar 6 años, 7 años. Pero es importante que el -5 lo migremos a 10, luego a 20, luego a 50, luego a 100, luego a 150 y normalmente cuando entras en ese proceso la explosión es importante. Entonces, la velocidad me ayuda a saber dónde empiezo, dónde estoy parado, qué tan bueno o qué tan malo soy, porque ojo, ¿no? Y esto es muy común, sobre todo me toca en grupos de ingenieros donde dicen, no, güey, es que nosotros somos la bala del tren, güey. Sí, güey, ¿comparado con qué? ¿Y cómo te mides? ¿Y cómo verificas eso más allá de un sentir y de una percepción? Entonces, la velocidad nos va a llevar a los datos nos van a llevar a poder entender a dónde estoy y cuáles son los objetivos que siguen para mí. Y luego viene algo que a mí me encanta y yo creo que en la agilidad me gusta mucho a mí vivir la mejora continua. Una vez que yo lo decía, yo entiendo dónde estoy parado y que hay objetivos y hacia dónde quiero ir, pues el equipo va a poder sentarse cada final de sprint verdaderamente a preguntarse cómo puede lograr el objetivo. Y va entonces, poco a poco, y que es parte del punto 4, hacerse las preguntas correctas para ir escalando mi habilidad, para ir removiendo impedimentos, para ir cambiando procesos. Y aquí algo importante, fíjense bien, hablo del equipo, porque otra de mis experiencias que he tenido en agilidad es que el equipo quiere ser ágil, pero no se quiere involucrar en la mejora continua para ser ágil. Es decir, quiere que el gerente venga y le remueva el impedimento. Cuando tú tienes una velocidad y haces al equipo responsable de la velocidad y lo empoderas para que pueda remover los impedimentos, vas a obtener una maquinita continua, ¿verdad? De innovación, porque van a llegar las preguntas correctas. Y cuando llegan las preguntas correctas, el equipo empieza a afinar su capacidad de análisis, su capacidad de innovación, su capacidad de lidiar con la incertidumbre, pero sobre todo empieza a ver en nuestros equipos, y ojo, porque para mí esto es muy importante, sobre todo mi última experiencia, tengo un caso documentado de 400%.
incluso ese mismo caso de 2019 a 2020 es un caso de incremento de productividad del 209% en un solo año. Pero eso se logra porque medimos la velocidad, pero porque vamos estableciendo estos pasos y el equipo empieza a desear ser mejor, porque empieza a ganar confianza en sí mismo, porque se da cuenta que de 1 pasó a 3, de 3 pasó a 5, de 5 pasó, y empieza el equipo a hacerse un deseo tremendo por crecer como profesionales. Y ese es el punto que quiero que todos se lleven. Una de mis mejores experiencias con la velocidad no es en sí el crecimiento del 400% que les daba yo como ejemplo ahorita. Para mí eso es una consecuencia. Lo bonito de esta etapa de la agilidad es cuando veo que mis equipos crecen profesional y personalmente, que alcanzan un nivel de madurez donde pueden discutir las áreas de oportunidad con sus compañeros sin sentirse ofendidos, donde en lugar de buscar un responsable buscan una solución, ¿verdad? Y que están hablando constantemente de datos y no de sentimientos. Este es uno de los mayores beneficios que yo le veo a la velocidad, sobre todo los equipos operativos, los que están chambeando en el día a día, y es que conforme la vamos madurando, la vamos conociendo y la vamos aprendiendo, me da un crecimiento profesional y un crecimiento personal que ayuda a los integrantes de los equipos, incluso a nivel familiar, y empiezan a tener otras perspectivas. Entonces, la velocidad, que muchas veces es la que no nos gusta medir, es la que más nos duele porque pensamos que va a evidenciar que no hacemos bien las cosas, la realidad es que si la llevamos y la canalizamos con nuestros equipos como una oportunidad de crecimiento y de cultura, establece estos 6 puntos de una forma primordial. ¿Y por qué lo digo así? Porque conozco quien mide la velocidad, pero no establece objetivos. Conozco quien mide la velocidad, establece objetivos, pero no le da tiempo a la mejora continua, es decir, a la retrospectiva que hacemos al final de un sprint. Y la retrospectiva es muy bonita vivirla desde el punto de vista de felicitarnos que hicimos bien, pero también lo mejor es decirla cómo puedo incrementar como equipo de trabajo, cómo podemos hacer más con menos. Y algo importante de la velocidad es cuando el equipo entiende la velocidad, busca cómo generar mayor velocidad con menor desgaste, que es parte de la agilidad inteligente. ¿Cómo yo puedo generar mayor velocidad sin quedarme sábados y domingos, sin hacer horas extras? ¿Cómo lo puedo hacer? Es parte de la combinación de estos 6 elementos, pero sobre todo el piso 6 cuando llegan al crecimiento, porque el equipo entiende que para lograr mayor velocidad no es necesario que yo sepa más, es necesario cambiar un proceso, quitar un documento que nos detiene, oye, una aprobación que antes pasaba por 10 firmas, hacerla de forma digital, y entonces la velocidad se vuelve tu aliada. Y una invitación aquí para los que estamos en la plática es la velocidad, debemos de aprender a vivir con ella, debemos de aprender a usarla de forma correcta y sobre todo, si se fijan en todo lo que he estado hablando, es ponérsela transparente a los equipos. Los equipos deben de conocer si están mal y los debemos invitar a que ellos lleguen a una conclusión. Y quizá aún haya el coach, puede ayudarlos a salir de ese bache, pero lo más importante es que ellos resuelvan su problema para lograr el punto 6, el crecimiento, y el punto 5, el deseo de superación, incrementar la motivación en ellos, incrementar su sentido de confianza en su trabajo. Entonces, esos son para mí aspectos muy importantes de la V de velocidad. Y pues hay distintas formas de medir la V de velocidad. Sí, Jorge. Manuel, nomás hay algunas preguntas que están muy relacionadas, Por favor. que creo que vale la pena antes de pasar a la siguiente. Y precisamente la primera es cómo crear un mecanismo para ver la velocidad de un equipo ágil y qué consideraciones debemos de tomar en cuenta para eso. Ese es muy buena pregunta. Y porque, mira, en mi caso, yo el mecanismo que yo utilizaba era el siguiente.
o que he utilizado. Normalmente tengo una junta mensual con los equipos que están involucrados en la agilidad y transparento la velocidad de forma general, ¿verdad? Y de forma general uno da las observaciones que ve y las oportunidades que pueden hacer. Entonces tenemos en primer lugar una junta mensual. Posteriormente, lo que se recomienda es que a nivel célula o equipo de trabajo, cada que termine una iteración o un sprint o un entregable, se juntan y midan la velocidad que tuvieron durante esa iteración y que ellos se cuestionen cómo hacerlo. Entonces, para eso se utiliza la retrospectiva, donde no solamente se habla de qué hicimos bien, qué hicimos mal, sino cómo podemos mejorar la velocidad. Y es muy importante, en mi última experiencia en un banco, yo tenía 2 subdirectores y las pláticas con mis subdirectores eran sobre la velocidad de sus equipos y eran una plática una vez al mes. Entonces, la cuestión, para hacerlo así, tienes que poner la velocidad enfrente de todo mundo. Al principio la gente se siente incómoda, ¿verdad? Y empieza como que, ay, güey, es que me están midiendo, es que quieren. No, realmente lo que quiero es que mejores. Entonces, en concreto, yo lo he utilizado poniéndolo una vez al mes enfrente de los equipos, general, como responsable de un área. Luego, haciendo que mis equipos hablen en las retrospectivas del indicador, que esa parte es importante que lo estemos haciendo, porque suele pasar que hablamos de velocidad, un día lanzamos la iniciativa, decimos que la vamos a medir, quizá en Jira, quizá en Excel, quizá en un dashboard, pero nunca la traemos al equipo y nunca los invitamos a analizar. Y lo más importante en este sistema, y ese es el mensaje que nosotros como líderes de agilidad tenemos que mandar, es: si estás mal en la agilidad, no es para darte un manazo, no. Si estás mal en la agilidad, lo que estoy buscando es que te hagas las preguntas correctas y que encuentres qué es lo que te está impidiendo. Y es padre, y les voy a decir por qué. Porque me pasa que cuando los equipos se involucran, porque lo estamos haciendo continuamente y estamos poniendo la velocidad enfrente, empiezan ellos mismos a ayudar a sus compañeros que no producen lo que deberían de producir, o incluso a sugerir entrenamientos para ellos, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Entonces, es una buena pregunta, Jorge, que yo creo que el mayor proceso o el mayor método es estarlo poniendo enfrente de las personas y haciendo que la plática se dé, porque eso es lo importante, ¿no? Oye, es muy fácil platicar con un equipo de trabajo que su velocidad está aceptable o está bien, pero tenemos que platicar con aquellos que su velocidad está bien, pero no para regañarlos, para hacer una retrospectiva, una introspectiva de qué podríamos hacer para obtener un mejor resultado. Y para los que estamos tratando de implementar esto, la primer plática, la raza no te va a soltar nada. O sea, la raza no crees que te va a decir, no, sí, estábamos esperando que vinieras y fíjate que nos duele esto y nos falta mejorar esto. No, 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 no. Es lo que yo siempre he dicho, ¿no? Si tú nunca le mandas flores a tu esposa o esposo y un día le mandas flores, lo primero que tu esposa va a pensar es, ¿y ahora qué hizo, Manuel? Esto es igual. La primera vez que les preguntes, oye, veo que andas mal, ¿cómo no creas que van a confiar? Pero lo más importante es que sí lo vuelvan cíclico, que lo vuelvan un método y que la gente se empiece a sentir cómoda hablando de que no está bien su velocidad. Gracias, Jorge. La otra pregunta. Espero que haya quedado ahí resuelto para Lola García. Y Kevin Sánchez también pregunta que si existe un límite para la cantidad de entregables que se puede tener en un equipo, que si hay una cantidad. Cristian por acá nos ayudó ya y dice que el límite de la capacidad es, el límite es la capacidad del equipo. Sí, y otra cosa, qué importante pregunta. El límite es la capacidad del equipo, pero lo más importante es, un equipo no compite contra otro equipo. Y con esto quiero decir, si un equipo entrega 10 artefactos o 10 cosas o 10 entregables, a lo mejor un equipo está entregando 5 porque hay una mayor complejidad, porque es una habilidad diferente, porque pasa por más aprobaciones para que un documento salga como aprobado o entregado, lo que tú quieras. Lo más importante es que el equipo compita contra ellos mismos y que el equipo poco a poco se vaya acomodando. Y sí pasa esto, Normalmente los equipos, cuando empezamos a medir la velocidad, llega un momento en que
hacen una curva hacia arriba, pero llega un momento en que la curva se aplana y va continuando en línea recta y está bien, el equipo ya alcanzó su máximo potencial y lo único que tenemos que trabajar es en que lo mantenga. Excelente. Y pregunta, yo creo que está muy relacionada a esta de Adrián Morales, que dice, ¿cómo determinar la cantidad de entregables que debemos de tener por cada una de las células? Primero, qué importante, decía lo mismo, ¿no? Cada célula es diferente. Muchas de las lecciones que yo he aprendido en esto es que la mayoría de mis implementaciones, los directores, los ejecutivos, los gerentes, no, es que si un equipo me entrega 5, el otro me tiene que entregar 5. No es así. Porque, por ejemplo, si un equipo te hace o tiene una habilidad que tiene que ver con una tecnología como Java y otro con una tecnología diferente, pues son situaciones diferentes. Y acuérdense, ahorita decía, la velocidad es establecer un baseline. Lo más importante es empieza a medir. Y con esto siempre lo he hablado con mis equipos, y aquí está Adames, que ha estado en mis equipos, no vamos a mentir. Y empiecen a medir, güey. Si el resultado es malo, pero empiecen a medir. Lo más importante es empezar a medir. Y si empiezo a medir, tú debes de decir, oye, ¿sabes qué? Este equipo me entrega 5, pero yo veo y confío en que me pueden entregar 7. Y simplemente es irlos orientando, llevando y ayudando a que el equipo entregue 7, ¿no? Pero sí no hay como un estándar, o sea, no hay una fórmula que diga, si es un equipo que me hace, es más, si es un equipo de reclutamiento, me debe de meter 20 posiciones a la semana. No, no es cierto. No es igual reclutar posiciones administrativas que posiciones tecnológicas. No es igual reclutar posiciones administrativas tecnológicas que de directores o ejecutivos. Entonces, cada uno tiene su perfil, cada uno tiene su nivel de dificultad, y eso es lo que no debemos de dejar de tomar en cuenta. Y sé que este es un reto para los que estamos implementando la agilidad, porque normalmente nuestros clientes o nuestras áreas nos piden, no, tiene que haber una uniformidad, y eso no me ha tocado a mí verlo en 15 años de agilidad. Lo que sí me ha tocado ver es que cada equipo se supera cada vez más y cada vez va encontrando formas de, con el mismo esfuerzo, entregar mejores resultados. Excelente. Ya por último, Yasmín Martínez nos pregunta, ¿cómo se puede lograr la integración de un equipo ágil en una organización que tiene muchos procesos? Híjole, esa es una muy buena pregunta, y me ha pasado que de repente traes un equipo que está bien involucrado en agilidad, que lo está haciendo de manera correcta, pero de repente vas con, perdón, simplemente como ejemplo, vas con el de legal, o vas con el de marketing, o vas con el de contabilidad o RH, y pues ellos traen su ritmo de trabajo, ¿no? Y al traer ellos su ritmo de trabajo, pues obviamente te vas a la cola de lo que ellos esperan. Entonces, esto tiene dos aristas. Nosotros los agilistas solemos frustrarnos cuando esto nos pasa, pero la realidad es que normalmente yo no fui con RH a decirle, oye, estoy implementando este modelo de trabajo nuevo y voy a estar ocupando esta ayuda para que tú me entregues más rápido. ¿Cómo ves? Mira, la idea es entregar valor. O sea, nunca le damos un contexto a esas áreas. Y creemos que por ósmosis las áreas ya saben que nosotros estamos haciendo agilidad y que ellos tienen que responder ágilmente hacia mí. Entonces, lo que yo les recomendaría en este caso es identificar las áreas con las que tienen que hacer alianzas y de una u otra forma invitarlas a vivir la agilidad, un pequeño prototipo con ellos para que vivan la agilidad y entonces podamos empatarlos, ¿no? Si tienes la fortuna de que la área está en tu misma gerencia o en tu misma dirección, pues a lo mejor es hacer el vending con tu director, ¿no? Pero sí, cuando empezamos la sesión, varias gente puso cultura, agilidad, y yo estoy de acuerdo, para mí la agilidad es una cultura, pero la cultura se gestiona. La cultura es en base a relaciones, a encontrar gente que nos va a apoyar, y entonces, como agilistas, tenemos que salir a hacer esas relaciones y esas comunicaciones con otras áreas de las cuales requerimos apoyo, ¿no? Excelente, adelante. Gracias, Jorge. Pues decía, para terminar valor, tú puedes medir número de artefactos en el periodo, número de story points, funcionalidades nuevas que entregaste en el periodo, historias de usuario por persona por mes, ese a mí me dio un excelente resultado, prospectos de ventas que hice por mes, reclutados que hice por mes,
solicitudes cerradas por semana, porque es bien importante. Agilidad no es tecnología, agilidad es para cualquier área, organización o departamento que pudiera implementarlo. Entonces, gracias a todos por las preguntas. Los invito a que sigan preguntando. Estuvieron muy, muy padres. Ya casi llegamos al final de esta sesión. Y la última, pero no menos importante, es la vitalidad. Y fíjense que yo lo decía al principio, yo realmente no lo aplicaba. Y el año pasado, en unas conferencias con una colega noruega, me habla del triángulo de las 3V y me hace ver que es importante medir el nivel de energía que existe en el equipo para que tengas una agilidad sostenible a largo plazo y para que tu equipo esté fresco, para que sea creativo, para que sea innovador, para que proponga soluciones, para que esté enfocado en resolver el problema del cliente mejor que nadie. Y curiosamente yo no lo medía, ¿no? No lo medía y mi primera medición fue algo que me sorprendió. Y déjenme, muchos se van a poder sentir identificados con esta situación. Llego y agilidad significa que las células operativas se quedan tarde, se quedan noche, vienen sábados, vienen domingos, porque la velocidad se consigue a consta del equipo. Y esa es una agilidad mal aplicada y yo he tenido esas experiencias y lo he hecho. Y entonces cuando descubro este concepto de agilidad, me doy a la tarea de entenderlo y me doy cuenta que en Asia ya se mide la vitalidad de los equipos, ¿verdad? Se mide cómo se sienten los equipos. Y me doy cuenta que en Europa empieza también ya a medirse la vitalidad y que en América apenas como que la estamos ahí entendiendo y como que estamos tratando de ver, porque aunque somos muy fiesteros, como que en el trabajo nos cuesta ser empáticos. Y entonces, con esta investigación empiezo a ver que la vitalidad tiene muchos beneficios, que es la parte que todos añoramos que agilidad nos traiga. Y lo que sucede es cuando tengo un equipo que cuido sus cargas de trabajo, que mido su nivel de energía, voy a tener un equipo creativo, ¿verdad? Porque está descansado, está enfocado, está viniendo con ganas a trabajar, no está el cerebro agotado. Y entonces el equipo está motivado porque se siente tomado en cuenta. Y luego, ¿verdad? Tenemos que la mejora continua se da porque el equipo se da tiempo. Dicen, estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de preguntarnos cómo hacerla mejor, ¿no? Como el clásico meme del que le quieren dar la rueda y que llevan la carreta con las ruedas cuadradas y le quieren poner la rueda y dice que no tienen tiempo. Y entonces, el enfoque del equipo crece. Y hay una parte que a mí me gustaría mucho comentar, que me agrada bastante, y es la salud mental. Y más en esta pandemia que estamos viviendo cuando hace poco leí un artículo de todos los problemas que está acarreando la pandemia, jóvenes que no están saliendo a saludar a sus amigos, nosotros mismos. Y entonces estamos viviendo problemas de depresión y estamos viviendo problemas de ansiedad. Entonces, si tú tienes un trabajo que te desgasta y te lleva todo el día, pues obviamente esto suma, ¿no? Entonces, cuando tú mides la vitalidad y te das cuenta que traes un equipo quemado y le das un break y le empiezas a mostrar importancia de lo que hace, obviamente el equipo tiene un engagement y tiene una calidad de vida y empieza entonces a darse las verdaderas soluciones. ¡Wow! Yo he tenido experiencia con compañías americanas y la verdad es que las compañías americanas son muy, o sea, tú entras a las 7 y sales a las 5, pero sales a las 5. Y la realidad es que esa parte de cuidarla y de estar tratando de manejar eso con los equipos y a veces como implementadores de la agilidad, este es uno de los mayores retos que tenemos que buscar con nuestros clientes y donde estamos implementando es cómo haces que la agilidad sea sostenible, que la agilidad no sea consta de que el equipo está desgastado. Y créanme que es muy difícil esas conversaciones porque realmente queremos como negocio avanzar cada vez más rápido. Pero la realidad es que yo sí los invitaría, mi primera medición de vitalidad
que quiero adelantarme. ¿Cómo mides la vitalidad? Normalmente la mides la vitalidad con estos caritas, ¿verdad? O números del 1 al 5, del 1 al 6. ¿Qué tan feliz me siento? ¿Cómo está mi energía? ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Cómo te sientes con el resultado del sprint? Puedes hacer una pregunta, no es necesario hacer las 4, con una, pero que tú veas que el equipo, porque luego dices, oye, ¿por qué tengo tanta fuga de personal, verdad? ¿Por qué mi retención está mal? Porque el equipo está tronado, porque la velocidad la estás haciendo a consta de la salud del equipo. Y eso es muy común y nos pasa, y me pasó en mi última experiencia, ¿verdad? Pero cuando empecé a medir esto, pues me doy cuenta que mi equipo estaba desgastado, que pese a que tenía grandes resultados de velocidad, mi equipo estaba desgastado, consumido. Y entonces ahí lo más importante para los que somos agilistas no es medir la vitalidad, es hacer estrategias para recuperar la vitalidad. Porque una vez que te das cuenta, hay muchas estrategias. A mí me tocó desde enviaflores.com y mandar regalos para 300 personas disculpándome y agradeciéndole su compromiso y comprometiéndome a que íbamos a cuidar esta parte de la vitalidad, ¿verdad? Entonces, ¿cada cuándo mido la vitalidad? Cada que termina una iteración, cada que termina un sprint. Y puedes hacer que tu Scrum Master o tu líder de célula les haga esa pregunta directamente al equipo y puede ser en la retrospectiva. ¿Cómo te sientes del 1 al 5? ¿Cómo te sientes? Nosotros mandábamos una encuesta literalmente en Google Forms y básicamente nos daba el estado de cómo estaban las células y las clasificábamos en verde, amarillo, naranja y rojo. Y obviamente donde encontrábamos los rojos, con esos equipos entraban los agile coaches y empezaban a entender qué pasa. Y a veces nos dábamos cuenta pues que el product owner estaba un poquito abusando de ellos, ¿verdad? Que no se sentían apreciados. Y a veces era una percepción, a veces de verdad se sentían mal porque era una percepción de que no me quieren y no estiman el trabajo que yo hago. Y a veces era percepción y a veces era realidad. Pero fíjense algo importante que no estamos acostumbrados a trabajar. Estoy hablando de sentimientos y percepciones. Pero si tú no los trabajas, si tú no los llevas, no vas a lograr una agilidad saludable e inteligente. Y una agilidad saludable y sustentable a largo plazo es aquella que encuentra un balance entre el valor que mi cliente necesita entregado a la velocidad tal cual que me permite una vitalidad de mi equipo para entregar un servicio wow. Ese es para mí una de las claves que he aprendido a lo largo de la vida. Apenas estoy incursionando en la vitalidad y la estoy entendiendo y empiezo a hacer acciones para realizarla. Sin embargo, me parece a mí algo que normalmente no tenemos en el radar y no le damos la importancia necesaria. No es más importante que la velocidad, no. No es más importante que el valor, porque también es esto, ¿ah? No se trata de traer un equipo de yupi, yupi, japa, japa y no entregamos nada. No. Pero cada una de estas tres UV tienen el mismo peso. Tan es importante entregar valor como es importante que mi equipo tenga vitalidad, tenga energía, pero es importante que entregue con una velocidad tal cual pueda ser mejor que mi competencia. Y parte de los que implementamos agilidad en una organización es cómo encontramos ese balance. No tengo la respuesta porque todas las organizaciones son diferentes. Decía Jorge al principio, en una organización que dábamos servicios para Estados Unidos, me tocó encontrar ese balance inconscientemente. Hoy lo entiendo que lo hacíamos inconscientemente, a lo mejor no con este concepto tan sólido de vitalidad. En mi anterior experiencia en un banco, empezábamos a medir la vitalidad porque nos empezamos a dar cuenta que la gente estaba demasiado tronada y empezábamos a hacer pequeños esfuerzos, pero el mensaje con el que quiero decir es, así como normalmente el valor y la velocidad es importante, la vitalidad la tienes que traer a ese nivel para lograr una empresa sustentable a largo plazo, para que puedas decir mi agilidad va a perdurar en el tiempo y no es una moda o una llamarada de petate.
Con esto cierro mi participación, agradeciéndoles a todos los que me han regalado una hora en su día de hoy. Espero que haya sido valioso para ustedes y pues nos quedan todavía 5 minutos y me puedo quedar más tiempo para preguntas o dudas con toda confianza. Adelante, si gustan abrir su micrófono o igual por acá de este lado también. Por el chat, como gusten. Voy a dejar de compartir para poder estar ahí en el video. Dudas, preguntas en el chat, comentarios. ¿Qué les pareció la sesión? Acá dice Alex Canizales que es la vitalidad es la estamina del Mortal Kombat. Tal cual, Alex, es correcto, tal cual. Gracias, Adriana, por tus comentarios. Están pidiendo acá tu Twitter, Manuel. Ahí sí lo puedes escribir al Sí, mi ratito. Twitter es @ManuelBernal, pegadito. @ManuelBernal, ahí van a encontrar mi Twitter, mi correo electrónico, mahuelb@gmail. Ahí también se los estoy poniendo en el chat. Fíjate, un comentario de Lida, ¿verdad? De Lida Martín dice, es importante siempre medir. Yo quiero platicar una experiencia personal. Yo era de los más reacios a medir, ¿verdad? Yo decía, no, güey, pues sí, ¿cómo? Si esto es un arte. Pero la realidad es que me di cuenta que al momento que empiezas a medir, empiezas a encontrar áreas de oportunidad y entonces empiezas a hacerte las preguntas correctas y empiezas a ayudar al equipo a que se haga las preguntas correctas. Pero sobre todo, lo más importante cuando mides, y al menos a mí me ha funcionado, es el equipo no se sienta observado, que el equipo lo vea como una herramienta para ayudarlo a ser mejor, para tener mejores resultados. Cuando tú logras esa mentalidad o esa psychological safety, vas a durar mucho con el equipo, ¿no? Así es, Adrián, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Y de acuerdo, Nand, Andrea, si no se mide, pues no hay crecimiento. Preguntan aquí por alguna herramienta también sugerida para medir la velocidad. No sé si exista alguna, ¿no? Híjole, es una buena pregunta. En mi anterior trabajo nosotros utilizábamos de Jira, exportábamos la información. Pero la verdad lo que hacíamos era la sacábamos con el Data Studio de Google, utilizando las herramientas de Google. Por ahí, aquí está Jesús Adame, nos ayudaba a exportar de Jira y hacíamos un tablero. Y la métrica, fíjate que estaba padre, se las comparto porque es una métrica poco utilizada, pero que a nosotros nos resultó. Al principio nosotros medíamos story points, pero después decíamos, oye, los story points me pueden dar valor a mí como área de tecnología, pero no le pueden dar valor al negocio. O sea, imagínate que yo llego con el director de la empresa y le digo, oye, güey, hicimos 1500 story points este mes. Y pues el director me decía, bueno, güey, ¿y esas cuántas funcionalidades nuevas en la app son? ¿O qué clientes me trajiste? Y entonces nosotros entendimos que las historias de usuario son funcionalidades que agregan valor. Y entonces lo que empezamos a medir era las historias de usuario que hacíamos por persona en el mes. Y era tan sencillo por decir, yo hice 1000 historias de usuario, ¿verdad? Y tengo 500 personas, hago 2 historias de usuario por persona por mes. Y cuando empezamos a medir esto, nosotros hacíamos 0.9 por persona y el año pasado tuvimos hasta 4.3 por persona. Y fue una métrica que nos dio mucho resultado y que nos hacía hablar con negocio de forma que eran funcionalidades que ellos nos pedían, ¿no? Por acá estoy poniendo el sitio central del festival, ahí al 20 Reflect. Ahí van a encontrar esta grabación y muchas otras más, ¿no? Muchas que han sucedido durante todo el mes.
y el Meetup para los que no entraron por ahí, de Ágiles México. Ahí van a estar viendo también eventos de la comunidad. Muy bien. Jorge, pues reitero el agradecimiento a ti por ser mi co-host, por realmente ayudarme en la reunión, e incluso invitarme al evento y la facilitación. Y a todos los interesados, les dejé mi Twitter, les dejé es que no supe si puse mi correo. Es que El lo estoy correo, mandando. aquí No, lo te estoy mandando a ti solo, güey. Ya lo pusiste, Jorge, gracias. Está bien, no es error, es sin N, Mauel. Así es, no es error, es sin N. Tiene una historia larga cuando te conectabas por modem y que después de 10 intentos fallidos, porque ya existía tu nombre de correo, me tuve que piratear ese. No existían puntos. Arturo, gracias, me da gusto. Arturo se conecta desde Arizona. Un saludo a tremendo Arturo Bardón. Gracias a ti también, Zaira, la verdad, por asistir. Y la interacción, chavos, esto es un journey, no estamos solos, hay que ayudarnos, hay que formar una comunidad. Jorge los invita a la comunidad de Ágiles México. A mí me ha encantado, yo he asistido a algunas sesiones muy padres, hay raza de mucha experiencia que nos comparten desde mecanismos, desde métodos hasta experiencias. Entonces sí los invito a que lo hagan. Al tremendo Marco Alvarado, un saludo. Marcos, gracias por asistir. Hoy desde Dallas, Texas, gracias Kevin por estar desde Dallas. Ángel Alvarado, saludos a Perla y a Yasmín, muchos saludos. Y pues gracias, la verdad. Y hay que seguir festejando este 20 aniversario y que esperemos sean muchos más años de agilidad, porque realmente han cambiado la forma de pensar y de actuar de las organizaciones, ¿no? Excelente. Pues gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Manuel, por la participación. Muy buena charla, muy buena combinación de las tres Bs para tomarla en cuenta. Entonces, pues de nuevo, gracias a todos y pues seguimos pendientes con el resto de eventos y por acá por la comunidad. Entonces, saludos. Gracias. Gracias, hasta luego.